Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado de Torres del Señor, donde había muerto. Y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el puerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y ¿A quién buscan? le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me dices. Entonces Simón Pedro se llevaba una espada, le sacó y hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? el batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Caifás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos ese consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, sobre los que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciendo: así contestas al sumo sacerdote. Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestren que he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? entonces Anás envió al lado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja,
¿Qué no te vi yo con él en el puerto? Pedro volvió a verlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos lo montaron en el palacio para no incurrir en impurezas y poder así comer la cena en paz. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenlo y júzguenlo según su ley. los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de que muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Porque tú eres rey. Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y quién es la verdad? dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él ninguna culpa. En que ustedes es costumbre que con Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quiere que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados prensaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, echaron encima un manto de color púrpura y acercándose a él le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: Crucifícalo. Pilato les dijo: Llévense ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le contestaron: Nosotros no tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaron: Si sueltas a ese, no eres amigo de César, porque todo aquel que pretende ser rey es enemigo de Dios. al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el endosado, en hebreo Gabá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo.
Pilato les dijo: A su rey voy a crucificar. contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que César. entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Carga, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. Él estaba escrito: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Leyeron el letrero los judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este te ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa y hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso les dijeron: No la rasguemos, y echemos suerte para ver a quién le toca. así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron su ropa y echaron a suerte en túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que la veía, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo, luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumplieran las Escrituras, dijo: Tengo sed. había allí un lago lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y, Todo está cumplido. inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos de rodillas y en silencio meditamos sobre el misterio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz del sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les cerraran las piernas y los quitaron de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que dio el testimonio a Jesús, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrará ningún hueso. Y en lo contrario de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero justo por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y
Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla y mirra y oro. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en yesos con esos trabajos. Según se acostumbra enterrar entre dos judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Como para los judíos, era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Es una misma celebración, el Tríodo Pascual, la pasión, la muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la celebración del día de ayer, jueves, la celebración del día de hoy, viernes, y la celebración del día de mañana es una sola celebración vivida en 3 momentos. Por eso, pues no debería de caber en el corazón y en la mente del cristiano decir, pues el jueves voy, el viernes pues si tengo ganas voy, y el sábado pues voy a salir y si me da tiempo pues voy. No, es una sola celebración dividida en 3 momentos. Si ponemos atención, el día de ayer no se terminó con la bendición, no se terminó con o invocando la presencia de la Virgen María. El día de hoy no iniciamos con un canto de entrada o invocando la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no. Y al término tampoco vamos a concluir con una bendición como tal, porque es una sola celebración que ha iniciado el día de ayer y que va a concluir el día de mañana cuando celebremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en esos santos oficios, porque hoy no hay una Eucaristía, pero también el cristiano no se tiene que ver privado de ese sacramento. Por eso el día de ayer los sacerdotes consagramos suficientes formas para que alcance la comunión para el día de hoy, que hoy no se consagra, hoy no se celebra la Eucaristía. Hoy se nos pide contemplar el misterio de la muerte, pero a veces podríamos decir, la única experiencia de muerte que tenemos es tal vez la pérdida de un ser querido, tal vez la pérdida de un familiar o lo que la misma ciencia nos puede informar, pero a ciencia cierta, pues poco conocemos desde la experiencia a la muerte. La vemos y la contemplamos muchas veces desde el ámbito meramente humano. A veces vemos a la muerte como la tragedia, como la pérdida de un ser querido. Algunos vemos, ¿no?, como Dios nos ha quitado, Dios se ha llevado a este ser querido. Vemos a la muerte como el término de nuestra existencia. Y eso lo contemplamos solamente desde el aspecto humano. Hoy se nos pide, desde luego, dar ese giro iluminado por la fe, contemplar a la muerte no como el término de nuestra existencia, sino como un paso a la vida eterna. No necesitamos de mucha teología, no necesitamos de muchos conocimientos doctrinales para saber aquella persona que muere en pecado mortal, ¿a dónde se va? ¿A dónde se va? Aquella persona que muere en la gracia de Dios, ¿a dónde se va? Al cielo, ¿no? No necesitamos de mucha teología, muchos conocimientos doctrinales. Que algunos no quieren aceptar esto, pues es un problema, ¿no? Pero en el fondo, este misterio de la muerte nos tiene que llevar a contemplar nuestra misma muerte vista en 2 momentos. Para poder aspirar a la vida eterna, tengo que morir. Cada uno de nosotros sabemos perfectamente a qué tenemos que morir.
a que tenemos que renunciar. Lo decíamos al inicio de la Cuaresma, pero había que clarificar pues el tema del pecado, porque a veces pecado considero lo que yo considero que es pecado. Si no lo considero como pecado, como grave, pienso que es pecado, ¿no? Como una persona que niega su enfermedad, como una persona que diga, no, yo estoy bien, ¿no? Sí me duele la cabeza, sí me duele el estómago, sí de momento tengo mareos, pero yo estoy bien, ¿no? El hecho de que niegue la enfermedad no significa que pues la realidad se suprima. Entonces, cada uno de nosotros sabemos perfectamente que hay que morir, a qué pecado o a qué pecados, o a qué vicio, a qué actitud hay que morir para poder experimentar la vida eterna. Por eso contemplamos el misterio de la cruz. La cruz no es la parte material, ¿no? La cruz no es el elemento de madera donde veo a Jesús. La cruz, dice Jesús en el Evangelio, aquel que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz de cada día y que me siga. La cruz es el compromiso, es la renuncia, es la comunión, desde luego. Por eso tiene esas dos líneas, una horizontal y una vertical, porque una línea me conecta hacia Dios, pero también la otra línea me conecta hacia el prójimo. Yo no puedo decir estoy bien con Dios, pero estoy mal con el prójimo, porque aquella persona que está en comunión con Dios está también en comunión con el prójimo, porque en el prójimo ve a Dios. Dice el Papa Francisco, no recuerdo si hace 2 años o hace 3 años en su mensaje cuaresmal, hay que vernos como un don, no como un estorbo. Cuando nos vemos como un don, veo a la otra persona como una persona que me puede complementar, que me puede ayudar con todas sus virtudes, con todas sus capacidades. Pero cuando no nos vemos como un don, veo a la otra persona como una persona que me fastidia, como una persona que me cae mal, como un enemigo. No podemos, desde luego, estar bien con Dios y estar mal con el prójimo. Por eso, esta cruz y esta muerte es, desde luego, morir a todo aquello que me impide mi relación con el otro. Tal vez por la soberbia, tal vez por el orgullo, tal vez por el rencor, por la ira, por la vanidad, por el miedo. Es superar, desde luego, todos esos sentimientos para poder estar bien con el otro. Aquel que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. La cruz no son los problemas, lejos será siempre el matrimonio, como a veces algunos conciben a la cruz, ¿no? Al esposo o a la esposa, es la cruz que me tocó llevar. No, la cruz, desde luego, no son los problemas ni las dificultades. La cruz es el compromiso. Aquel que se compromete lleva o experimenta una vida de gracia. Entonces, ¿cómo vamos a experimentar la vida eterna? Por medio del compromiso, por medio de la comunión con Dios y la comunión con el otro. Eso, sin lugar a duda, nos lleva a experimentar una vida de gracia, nos lleva a experimentar la fraternidad, la amistad, el amor, el perdón, la misericordia. Y eso, pues sin lugar a duda, nos lleva a experimentar la vida eterna. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a escuchar su palabra y ponerla en práctica. Se ponen de pie.